Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Esto que estáis viendo aquí, de fondo, es la web de la página oficial de la Agencia Espacial China. Os preguntaréis por qué hemos puesto esta página web. Pues muy sencillo. Resulta que el gobierno chino ha liberado recientemente información sobre la Luna, información nueva. Esa información hace referencia al robot que tienen los chinos en la Luna, concretamente se llama Chang'e-3. Ese es el robot. En el año 2013, los chinos mandan una sonda a la Luna, a nuestro satélite, consigue aterrizar, alunizar, disculpad, y el gobierno chino envía unas pocas fotografías, muy poquitas, del evento, incluso entrega una pequeña filmación, para demostrar que efectivamente, dentro de la opinión pública, pues había llegado a la Luna. Pero 3 años después, menos de 3 años, tal vez 2 años y algo, este gobierno ha decidido liberar esa información y nos la entrega en la página web que estáis viendo. Aquí está. Esta es la página web y aquí están las nuevas fotografías. Está en chino, pero bueno, más o menos podemos entender que las fotografías están ubicadas más o menos donde yo os estoy marcando. Si seguís por abajo todavía hay más, han puesto un montón de ellas. Si accedéis a estas pestañas veréis más fotografías de las que allí hay dentro de esta página web. Hay varias pestañas en las cuales, pues, si accedéis a algunas de ellas encontráis esas fotografías. Aquí concretamente están las que inicialmente son entregadas. Si pulsáis sobre estos botones, estos pequeños vínculos que aparecen aquí, también se despliegan nuevas fotografías. Pero vamos a centrarnos en este material nuevo que hemos tenido la oportunidad de analizar. Vamos a centrarnos. Quiero mostraros inicialmente algo para que comprendáis qué es lo que nos entregan y qué es lo que había. Estas de aquí son las fotografías que nos dieron en el año 2013. Como veis, el tono o el color de la Luna es muy rojizo, un tono muy rojizo. Pero los chinos, en las nuevas fotografías que nos han enviado, han hecho lo que ellos denominan una corrección de color al color real, al color auténtico, al color que usted vería si fuese a la Luna y tuviese la oportunidad de caminar por allí. El color real de la Luna, concretamente, es este que estáis viendo. Veis que la nitidez de la imagen es mucho mayor. Los colores son distintos. El fondo de la Luna me atrevería a decir que es incluso una especie de color achampanado, un color pardo claro. También es una foto con una gran luminosidad. La imagen tiene una gran resolución, tiene una buena resolución, no una gran resolución, pero una buena resolución, ya que son de 4 megapíxeles. Si tenemos en cuenta que NASA nos está enviando fotos de Marte con 1 megapíxel, con suerte, pues los chinos le dotaron a sus sistemas con cámaras de 4 megapíxeles. El caso es que dicen que las comparaciones son odiosas, pero si nosotros comparamos la imagen de la izquierda, que es el color real de la Luna, con, por ejemplo, vamos a ver esta de aquí, este es el suelo que la Chang'e nos ha mostrado, el color real del suelo, esto que estáis viendo aquí. Pero si nosotros nos remontamos a los años 60-70 y cogemos las fotografías que las misiones Apolo toman de la Luna, bueno, pues vemos que el color no se parece mucho. Os voy a mostrar cuál es el color de la Luna según las misiones Apolo enviadas por la NASA. Bien, este de la izquierda es el color de la Luna según los chinos y este de la derecha es el color de la Luna según los norteamericanos.
Alguno se estará preguntando si los chinos han mandado su cohete a otro planeta, se han equivocado y han enviado el cohete a otro mundo. O tal vez los norteamericanos se equivocaron, no apuntaron bien y en vez de enviar las misiones Apolo a la Luna, las enviaron vete tú a saber dónde. El caso es que no coinciden mucho, ¿no? Insisto que las comparaciones son odiosas y si vamos a otro ejemplo, como el que os vamos a poner ahora, este es un paisaje lunar, efectuado también por la Chang'e, con el color real, el color que allí veríamos. Y este es el que nos presenta NASA, ¿no? Este es el color que nos presenta NASA. Como podéis ver, bueno, pues no se parecen demasiado, ¿verdad? Son un poco distintos. Vamos a ponerlo así para que lo podáis comparar. Son un poco distintos. Más bien, un mucho, me atrevería a decir. No se parecen en nada. El color es totalmente distinto. De hecho, es como que esta de aquí se hubiese rodado en algún tipo de escenario. Pero vamos a ir a otra que es muy reveladora. Este es el pequeño robot chino Chang'e 3, con su antena parabólica, sus paneles solares, etcétera, etcétera. Y aquí vamos a poner el rover lunar que se enviaron en las misiones Apolo, concretamente en las tres últimas. Enviaron esta especie de coche o vehículo con el cual los astronautas se podían desplazar a largas distancias o a mayores distancias dentro de la Luna. Evidentemente, si observáis el suelo, notáis que nada se parece el chino con el de la NASA. Y os puedo garantizar que la ubicación donde aterriza uno y aterriza el otro no es muy distinta, no cambia totalmente el color del terreno de un sitio a otro, no. Si hay una cosa más curiosa y es que si observáis al detalle el rover lunar no deja huellas. Observad que está en la parte de atrás, está por la parte de atrás, con lo cual ha tenido que acceder a este sitio y haber dejado huellas por aquí. De esto ya hicimos un vídeo. Evidentemente la Chang'e, bueno, pues parece ser que pesa y sí que ha debido dejar huellas. El rover lunar ha debido llegar ahí, pues no sé, con alguna forma de grúa o algo. Y vemos que los colores de algunos de sus recubrimientos o revestimientos en oro estaban no chapados en oro, pero sí recubiertos con pequeñas láminas de oro para protegerlos de la radiación, como también está la Chang'e en algunos sitios, pues nos delata que los colores en cuanto a la maquinaria se parecen. El blanco es blanco, el color dorado es dorado, etcétera. Pero el fondo es totalmente distinto. Vámonos a otro ejemplo, porque hay muchos más. Vamos a poner unos pocos, no vamos a poner demasiados. Quiero que veáis este de aquí en concreto. A la izquierda está el lander, el lander que ha alunizado en el año 2013, el lander chino, con su bandera china. Y a la derecha tenemos el módulo el módulo Eagle, que una de las misiones Apolo llevó allí, el Eagle. El Eagle, concretamente, esta es una foto muy extraña. Antes de hablaros de qué es lo que aparece una y qué es lo que aparece en la otra, observad que la fotografía del Eagle está tomada a contraluz. El sol está aquí, y la cámara está de frente. La cámara de los astronautas no tenía flash. El contraste en la Luna es brutal. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que se pueda leer United States aquí abajo? No es posible que se pueda leer. Yo no lo entiendo. ¿O cómo es posible que haya un efecto lens flare desde esta zona? Observar. El efecto lens flare es brillo de lentes. Hay un lens flare que sale del sol, que se puede ver aquí, pero otro viene de esta dirección. Como que hubiera focos, como que hubiera una escena en la cual, o fuera un escenario donde hubiese focos. Por eso se ve al astronauta tan claramente, y eso que no está iluminado, y eso que está a contraluz, y se le ve perfectamente incluso las suelas de los zapatos, a contraluz en la Luna. Y ya veis cómo se ve. Es muy raro. Es como si detrás de ese astronauta o en la parte de donde marca las sombras existiese algún tipo de foco que apuntase esa parte para que se viese al astronauta. En resumidas cuentas,
un estudio cinematográfico. Pero vamos a centrarnos en lo que nos muestra la Chang'e 3 y nos muestra el Eagle. La Chang'e 3, nuevamente, nos muestra un paisaje lunar de color pardo. Y las misiones Apolo nos muestran un paisaje lunar de yeso, literalmente hablando. Vamos a otra. Observemos ahora las rocas. Esta fotografía que veis de la izquierda son las rocas lunares fotografiadas por la Chang'e 3. Las fotografías son buenas, que son de 4 megapíxeles. Ahora vamos a ver las fotografías que nos muestra NASA de las misiones Apolo. Ya me diréis en qué se parece el color de unas rocas al color de las otras. En nada. Vamos a poner otra fotografía de otras rocas. Vamos a ver. Aquí tenemos otra. Dicen que las comparaciones son odiosas, que nuevamente lo he dicho, y se puede ver nítidamente como un tipo de roca es totalmente distinto a la otra. El suelo es totalmente distinto al otro. Y nada se parece en un paisaje en lo que debería parecerse en el otro. Como he dicho al principio, con un poco de sorna, es como que los norteamericanos hubiesen mandado la nave a no sé dónde y los chinos a no sé qué sitio, a 2 sitios distintos. Porque desde luego, a mí que me lo cuenten. Hay un dato que me gustaría contaros adicionalmente de todo esto. Volviendo a la página web oficial de la Agencia Espacial China, mirad lo que hay al final de la página, abajo del todo, en el footer. Las agencias que colaboran con los chinos. La NASA y la ESA, aparte de la rusa Roscosmos. ¿Acaso entre todas estas agencias, existe un corporativismo? ¿Hay algún pacto de silencio entre todas estas agencias? Pues no lo sé, pero ya es peculiar, porque yo entro en la web de la NASA y no veo en la base de la web un vínculo a la web de la Agencia Espacial China. No sé, también está la JAXA y alguna otra agencia más. Es como que entre todas ellas existiese lo que he dicho antes, una especie de acuerdo por el cual todos mantienen silencio sobre algo. Es curioso. Bien, no quiero alargar el vídeo más. Como siempre os decimos, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.